También podemos pensar que la ontología del lenguaje propone una unificación entre lo que es ser humano, lenguaje y acción, que la visión metafísica no considera. La ontología del lenguaje reconoce que todo lo dicho siempre es dicho por alguien. Por tanto, no existe desde esa perspectiva de la ontología del lenguaje algo así como palabra de Dios, te alabamos Señor, que tanto aman los fanáticos de la letra muerta. Dios no es un ser humano, Dios no hizo la Biblia, ni siquiera Moisés escribió la Torá según esas interpretaciones contemporáneas y modernas de los estudios exegéticos de los libros antiguos. ¿Sí? La Torá es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Es llamado Pentateuco en el cristianismo y forma parte del Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret no escribió absolutamente nada. Más aún, el Nuevo Testamento lo escribieron personas que no conocieron directamente a Jesús. La ontología del lenguaje nos dice, lo escrito es responsabilidad de quienes lo escribieron, no de ningún Dios. Y sé que las cosas que estoy diciendo en muchas tradiciones religiosas, si pudieran me matarían, ¿no? Porque así son, o sea, no importa lo que hagas, lo que digas, hay alguien que te querrá matar por lo que has dicho, pensado y no has escrito, o por la forma como vives. Mientras se vive en el mundo de los animales humanos, se funciona de esa manera. No hay alternativa a ello. O sea, o te quedas callado y aún así te condenan por vivir callado, o predicas tu palabra y tu verdad y te crucifican por ello. ¿Ya? De modo que yo los dejo a cada uno de ustedes a la libertad de pensar lo que quieran, de investigar como quieran y seguir, que yo sigo ese mensaje de Jesús de Nazaret, un buscador de la verdad, no un seguidor de dogmas. Y después esas palabras que han sido dichas por gente son interpretadas de distintas maneras. Fíjense ustedes las corrientes del judaísmo. ¿Sí? Existe el judaísmo ultraortodoxo, que se divide en hasidismo y mignardismo. Existen el judaísmo reformista, el ortodoxo, el conservador, el caraíta, el humanista secular, el reconstruccionista. O sea, no hay un solo judaísmo. No es que los judíos, y entonces hablan contra los judíos. Los que odian al judaísmo odian a todos los judíos. No importa si piensan igual o no piensan, son judíos, como el que odia a los negros. No importa si el negro es de aquí, de allá o de acullá, o el que desprecia a los latinoamericanos porque son latinos, o el que desprecia lo que sea. No tienen ninguna capacidad de reflexión, no tienen ninguna capacidad de diferenciación, no saben ver el ser humano, no conocen el ser humano, ¿cómo lo van a poder ver? De modo que las tradiciones judaicas construyeron en base a las doctrinas del Mediterráneo, porque en el judaísmo hay cosas egipcias, fenicias, persas, babilónicas, de todo ese mundo en el que se formó la mixtura de las culturas medio orientales, o por lo menos del Mediterráneo oriental. Y después ha sido interpretado de manera diferente por distintas comunidades. Y pues el llamado cristianismo, ¿qué podemos decir del cristianismo? El cristianismo primitivo no tiene nada que ver con los cristianismos que existen ahora. Ese cristianismo primitivo estuvo compuesto inicialmente por la corriente judeocristiana, fue la primera. O sea, Jesús fue judío,
predicó sobre la base de las enseñanzas de de Moisés, planteando reformas, porque las planteó. Y luego, pues esas enseñanzas fueron interpretadas por corrientes gnósticas y corrientes paulistas, derivadas de Pablo de Tarso, así, en plural, gnósticas y paulistas, porque los cristianismos primitivos tuvieron un amplio catálogo de creencias y prácticas. Según muchos investigadores de historia, en aquel entonces habían más corrientes cristianas que las que hay hoy día. Miren la lista que hay al final, que no están todas, ¿ah? Pues bueno, en aquella época del cristianismo primitivo habían muchas más. Y la mayor parte de ellas posteriormente fueron rechazadas como heréticas por el creciente cristianismo católico, que al final se convirtió en el cristianismo católico romano gracias al emperador Constantino, y que persiguió a las heréticas para tratar de exterminarlas, para que desaparecieran, las de aquel entonces. Después surgieron otras nuevas, ¿sí? Surgieron, y ahí lo vemos un poco, cómo se va dividiendo ese cristianismo primitivo en la época del concilio de Éfeso, dando una corriente que se sigue considerando cristiana primitiva, que ya no lo era, pues ya había surgido el nestorianismo y las iglesias ortodoxas orientales. Pero después de ese mismo cristianismo primitivo surgen otras corrientes ortodoxas, ¿sí? que a su vez se dividen, y de ese cisma de Oriente del siglo XI avanza un cristianismo católico que se divide en la Reforma del siglo XV, dando origen a todas esas corrientes anglicanas, protestantes, anabatistas y todo lo que hay hoy. ¿Sí? El cristianismo tiene muchas sectas, lo que pasa es que algunas pues tienen millones de seguidores y entonces no se sienten sectas. O sea, la palabra secta quiere decir pedazo de. Así sea, pues, más de la mitad de la tarta no es toda la tarta. Pero la gente convirtió la palabra secta en algo despectivo. O sea, pertenecer a una secta, o sea, pertenecer a un sector es despectivo. Cuando todos pertenecen a algún sector, pero no reflexionan sobre ello. Evidentemente no reflexionan sobre ello. Tragan entero y repiten dogmáticamente. Y esto que estoy hablando del judaísmo y el cristianismo ocurre con la historia de otras tradiciones religiosas del mundo. Ninguna de ellas es palabra de Dios. Lo siento mucho, son palabras de hombres. Lo dicho en las religiones ha sido dicho por alguien. Y efectivamente ese alguien muchas veces lo atribuye a su Dios, a su visión de Dios, a su manera de percibir y entender a Dios. Y diciendo eso, le da peso a sus interpretaciones personales de su propia experiencia mística. Si todo eso fuera una verdad absoluta, única, no interpretable, las visiones de todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia tendrían que haber coincidido sobre qué es Dios. Pero para muchos, pues Dios es una zarza ardiendo, para otras es un rayo de poder que lo tumba de un caballo, para otros es una paloma que baja del cielo, para otras es un tigre o un elefante, para otros es un sonido musical, para otros es un trueno terrible, estruendoso, que ensordece. Cada uno interpreta de un modo distinto según su propia visión particular, y todos los demás convierten eso en un dogma. Incluso muchos de ellos mismos, después de esa experiencia, terminan cayendo en un dogma, sin darse cuenta. Solo el revolucionario permanente, el que se está revisando a sí mismo continuamente, el que está revisando los conceptos que tiene, el que está estudiando cosas nuevas y reinterpretando sus reinterpretaciones, es decir, que está cambiando, que se está metamorfoseando en la búsqueda del ser espiritual que quiere ser, ese revolucionario gnóstico
anda su camino, como lo dijo Jesús de Nazaret, buscando la puerta estrecha y angosta y caminando por ese camino angosto, que es la senda del filo de la navaja. Y es a lo que yo los invito a ustedes, a que lo caminen sin miedo, sin temor. Y si aparece el miedo y el temor, si no lo vencen, terminarán esclavos de aquello que el maestro Samael llamó el guardián del umbral. O sea, ahí se quedan estancados sin poder avanzar. Pero la rebeldía es primero contra mí y después contra la sociedad, pero de forma amorosa. De forma que queremos un cambio que usa lo que hay para modificarlo en algo mejor y no para romperlo y destruirlo y despedazarlo para ver qué hago ahora. No, utilizando la experiencia de los siglos, de todos los seres que nos han precedido, levantándonos sobre hombros de gigantes.